Anatomía, en este caso 2, es una asignatura, ¿no es cierto?, de la línea formativa básica de las carreras. ¿Qué quiere decir que sea básico, no es cierto? Es que les entrega los conocimientos que marcan principalmente un cimiento para, ¿no es cierto?, adquirir las prácticas propias de la profesión. Tiene como prerequisito anatomía 1. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que la mayoría de los conocimientos que adquirimos, ¿no es cierto?, en anatomía 1 son indispensables para el desarrollo de esta anatomía, que es nuestra anatomía 2. Es de carácter teórico-práctico porque tenemos, ¿no es cierto?, clases de laboratorio y además también, esperemos un segundo que va a salir porque alguien tiene abierto el micrófono. Ahí sí. Entonces, ahí sí. Como les decía, es de carácter teórico, en este caso práctico, porque es una asignatura, ¿no es cierto?, donde vamos a ver también todos los contenidos desde el punto de vista teórico, y ojalá si este semestre podamos, ¿no es cierto?, desarrollarlos desde el punto de vista más práctico, ¿no es cierto? La idea un poco es que, como, bueno, el ámbito en este caso de los contagios está bajando un poquitito desde el punto de vista sanitario, cuando podamos, ¿no es cierto?, pasar a fase 1, el poder activar, en este caso, los laboratorios en la universidad con todas las condiciones, ¿no es cierto?, sanitarias que nos permitan volver a la universidad. Eso quiere decir que vamos a tener, ¿no es cierto?, laboratorios con un número muy reducido, en este caso, de estudiantes. Nosotros generalmente trabajamos con 20 alumnos por laboratorio. Ahora eso va a ser imposible. Yo creo que vamos a tener, con suerte, 8 personas por laboratorio, ¿no es cierto?, para así poder trabajar, ¿no es cierto?, de forma más segura. Solamente los laboratorios. La parte práctica siempre la vamos a hacer, ¿no es cierto?, a través de la plataforma. Son 72 horas, ¿no es cierto?, semestrales. Está organizado para 4 horas a la semana. 2 horas vamos a tener el día lunes, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana, y 2 horas el día jueves a las 11:30 de la mañana. Son de estas 72 horas, 54 horas desde el punto de vista teórico y 18 horas que deberían ser, ¿no es cierto?, de laboratorio, incluyendo lo que son las evaluaciones. Bueno, ahí están los objetivos de la asignatura. Primero, el contarles que la anatomía 2 es una anatomía distinta de la anterior. Habíamos visto anatomía descriptiva en anatomía 1. La anatomía 2 es anatomía topográfica. ¿Ya? Por lo tanto, el objetivo general tiene que ver con comprender la morfología, pero por regiones corporales, sus partes, ¿no es cierto?, y sus funciones. ¿Ya? Y también el segundo objetivo es identificar la anatomía por superficie, utilizando la anatomía regional como base para su estudio. O sea, también vamos a hacer un análisis mucho más exhaustivo desde el punto de vista superficial, ¿ya? Que no lo hicimos el primer semestre. El primer semestre solo vimos, ¿no es cierto?, zonas topográficas, pero ahora sí vamos a ver puntos, ¿no es cierto?, de referencia, líneas de referencia, y nos vamos a basar mucho más en lo que es la anatomía de superficie. Los objetivos específicos son identificar las estructuras por regiones, ¿ya? Conocemos la mayoría de las estructuras, pero ahora las vamos a ir viendo por regiones. Reconocer la anatomía superficial, como les indicaba anteriormente, describir las partes más importantes y relevantes, ¿no es cierto?, de esta anatomía regional, y este punto que también es fundamental, que es relacionar la anatomía de superficie con procedimientos básicos de lo que son las carreras de la salud. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la anatomía superficial es muy importante, ¿no es cierto?, desde el punto de vista ya de ir revisando lo que son la anatomía, ¿no es cierto?, más profunda en base a lo que son las superficies. Y cómo, ¿no es cierto?, se realizan procedimientos básicos en las carreras de salud en base a eso. Y comprender los aspectos anatómicos esenciales en el ejercicio, ¿no es cierto?, de lo que es la profesión. Aquí también, ¿no es cierto?, cabe mencionar que es importante el tema de las relaciones también anatómicas, o sea, las relaciones que se dan entre unos u otros sistemas en las mismas zonas o regiones corporales. La asignatura está dividida, ¿no es cierto?, en unidades de aprendizaje. Vamos a ver en la primera unidad que vamos a comenzar hoy lo que es cabeza y cuello. Vamos a ver primero, ¿no es cierto?, la zona de cabeza, después, ¿no es cierto?, lo que es cuello en forma separada. Después vamos a ver dorso y médula, y la tercera unidad que corresponde a tórax. Ahí vamos a tener la primera evaluación desde el punto de vista teórico.
Después, ¿no es cierto?, vamos a revisar la zona de abdomen, pelvis, ahí debería decir perineo. Nos mandaron el programa, así que estaba así establecido. Y después de pelvis y periné, ahí vamos a encontrar la segunda, vamos a realizar la segunda evaluación teórica, y la tercera evaluación, ¿no es cierto?, que comprende las unidades 6 y 7, que son miembro superior y miembro inferior. Ya, se realizarán, ¿no es cierto?, evaluaciones. Recuerden que en este caso, por ser una asignatura de tipo teórico-práctico, ¿no es cierto?, vamos a tener evaluaciones teóricas y evaluaciones de laboratorio. Las evaluaciones teóricas, ¿no es cierto?, la primera evaluación, como les indicaba, va la unidad 1, que es cabeza-cuello, la 2, que es dorso y médula, y la unidad 3, ¿no es cierto?, que es de tórax, y eso vale un 35%. La segunda evaluación, ¿no es cierto?, que corresponde a abdomen, ¿no es cierto?, que es la unidad número 4, y pelvis y periné, que es la unidad número 5, que corresponde al 30%. El valor es más inferior, ¿no es cierto?, considerando que el contenido también es menor. Y la tercera evaluación, que corresponde a las unidades 6 y 7, que son miembro superior y miembro inferior respectivamente, que vale el 35%. Eso les va a dar finalmente la nota de la cátedra, ¿ya? En el caso del laboratorio, el laboratorio está hecho para 2 evaluaciones, ¿no es cierto?, de tipo parcial, que son de laboratorio, solo 2, y cada una vale un 50%. La primera evaluación, ¿no es cierto?, incluye hasta las unidades número 4, ¿no es cierto?, en este caso, que es hasta abdomen, y la segunda evaluación, ¿no es cierto?, todo el resto, ¿no es cierto?, que sería pelvis y periné, miembro superior y miembro inferior. Cada una, como les decía, vale el 50%, y eso le va a dar la posibilidad de tener una nota, en este caso, de laboratorio. La nota teórica vale el 60% del ramo, la nota práctica vale el 40%, y eso les va a dar, ¿no es cierto?, su nota de presentación a examen. Ya acá dice, bueno, que la evaluación de laboratorio consistirá en la identificación visual de estructuras, partes o detalles anatómicos relacionados, ¿no es cierto?, con la cátedra. Un poco lo que hicimos también el semestre pasado, en esta modalidad. Les decía, el 60% de la teoría más el 40% de laboratorio les va a dar su nota de presentación examen, ¿no es cierto? Las notas de presentación examen vale el 70% y la nota del examen final vale el 30%. Si ustedes tienen, ¿no es cierto?, como nota de presentación examen un valor inferior a un 3, ¿no es cierto?, quedan inmediatamente reprobados de la asignatura, porque aunque se saquen un 7 en el examen, no les da el promedio, ¿ya? En el caso de que tengan superior a 3, tienen derecho, ¿no es cierto?, a presentarse un examen que vale, ¿no es cierto?, el 30% de su nota final. Si sumamos la nota de presentación más el 30% y les da por sobre un 4, que el 4, ¿no es cierto?, es el corte en este caso para determinar la aprobación o no, están aprobados, y si, ¿no es cierto?, les da un valor inferior, tienen la posibilidad de rendir un segundo examen, ¿ya? En las mismas condiciones del primero, ¿no es cierto?, y allí también lo mismo. Si tienen sobre un 4 están aprobados, y si tienen por debajo un 4, ahí sí estarían reprobados de la asignatura. Ya, ahí está un poco la bibliografía que siempre utilizamos, ¿no es cierto?, Moore y Netter como bibliografía mínima, y aquí tenemos como bibliografía complementaria el McMinn, que es el Gran Atlas de Anatomía Humana. Aquí sí nos van a ser muy óptimos principalmente lo que es Netter y McMinn, que es anatomía topográfica, ya que el primer semestre a veces nos complicaba porque veíamos la imagen con miles de cosas. Bueno, ahora sí, ¿no es cierto?, vamos a usar mucho lo que es esta bibliografía, porque como es anatomía topográfica, obviamente va a estar un poco más acorde a lo que vamos a estar revisando. Ya, no sé si tienen alguna duda con respecto al programa. En todo caso, este programa está en el aula virtual. Este semestre tenemos como característica que las aulas virtuales son solo de la asignatura que ustedes están dando. El semestre pasado, ¿no es cierto?, se hacía una aula virtual para todo Chile y nosotros a veces ingresábamos algunas cosas. Ahora no, ahora el aula virtual la manejo yo. Por lo tanto, toda la información que tienen en el aula virtual es información, ¿no es cierto?, muy relevante. ¿Por qué? Porque es la que vamos a estar subiendo de la asignatura. Por lo tanto, van a estar las clases, ¿no es cierto?, van a estar los links, y todo lo que ustedes en este caso utilicen va a estar incluido en esta aula virtual. Así que también, ¿no es cierto?, les recomiendo, primero, que ingresen al Teams a través del aula virtual, porque se va a estar midiendo la asistencia, ¿no es cierto?, a través de esta plataforma. Y lo otro es que la revisen constantemente, ¿ya?
porque ahora sí el aula virtual va a tomar como un rol, en este caso, fundamental. Y nos han encargado mucho, porque nos estamos preocupando mucho en este caso del aula, para poder desarrollar. El aula en este rato tiene un video de bienvenida, que les hice yo, tiene además, ¿no es cierto?, el programa de la asignatura va a tener la planificación, que la voy a subir en un ratito más, que ahí les va a decir por semanas lo que vamos a ir, en este caso, revisando. Está el link, ¿no es cierto?, de acceso, en este caso, a este equipo, en este caso del Teams. Yo hice, igual a nosotros nos dijeron que no creáramos equipos de Teams con ustedes, ya, sino que tuvieran que entrar por el aula virtual. Yo igual lo hice porque de cierta forma, como que yo sé que hay algunos que les complica o que entran por el celular y que a lo mejor, ¿no es cierto?, o más de alguna vez, ¿no es cierto?, van a tener algún problema con el aula, ¿ya? Pero lo ideal, como les decía, es que traten de ocupar el aula para poder ingresar. Y además van a estar las grabaciones de todas las clases, porque ahora Teams las va a borrar, ¿ya? Eso también es nuevo y no es algo de la universidad, sino que es algo de Microsoft, ¿no es cierto?, que dentro de sus políticas, lo que creó ahora es, ¿no es cierto?, que Teams solamente tiene las grabaciones de las clases por 20 días. Por lo tanto, por ejemplo, la clase que estamos grabando ahora va a estar disponible solamente hasta el 27 de septiembre y después se va a borrar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la única forma que tenemos de dejar un registro es a través del aula virtual. Así que no se confíen, ¿ya? No se confíen de que en Teams va a estar toda la información, porque efectivamente eso se va a perder, ¿ya? Así que siempre traten, revisen bien, que puedan acceder al aula, échenle una miradita, ¿no es cierto?, recórranla. Si tienen alguna duda, sus directores de carrera son las personas encargadas, ¿no es cierto?, de solucionarles algún problema, porque efectivamente después en algún momento va a estar todo en el aula virtual y no en los equipos de Teams, porque Teams, como les digo, va a empezar a borrar las cosas. Y eso más que nada por un tema de capacidad, porque imagínense miles de profesores haciendo clases, mucha información, ¿no es cierto?, metida acá. Además, también sus correos electrónicos y la misma aula virtual les da acceso a un stream que tiene Microsoft, que el stream es como un YouTube, pero un YouTube, ¿no es cierto?, específico en este caso para nuestro grupo. Por lo tanto, también todas las grabaciones las vamos a ir dejando ahí en material, ya, para que eso sea lo óptimo. ¿Sí? Lo que pasa es que está diciendo que ahora va a ser como obligatorio ingresar por el aula virtual, ¿cierto? Uh-huh. Lo que pasa es que yo ingreso al aula virtual y me manda como al portal o ingreso a la misma página. Tienes que ingresar por el correo electrónico. Hay que activar primero, perdón, hay que activar primero el correo electrónico, porque si no, no funciona. Pero ahí, como te digo, puede hablar con su jefe de carrera, porque lo ideal es que tengas algunos días para ir revisando. Pero como les digo, por ejemplo, a lo mejor van a poder entrar al equipo de Teams, pero después las grabaciones van a estar solamente en el aula, entonces en algún momento les va a ser útil el tener el aula activada. Entonces trata de primero activar tu correo, porque ahora está pidiendo la activación, en este caso, del correo institucional. Después de eso, trata de entrar al aula y si tienes algún problema, avísele a su jefe de carrera para que la contacte con las personas encargadas y ahí pueda hacer la revisión. Ellos van a ver cómo el particular. Ya, pero como les digo, es súper importante que usen la plataforma, porque efectivamente en algún momento, ¿no es cierto?, se va a perder lo que está en el Teams y siempre van a tener el respaldo allí. Ya, así que todo, y aparte la plataforma ahora es bastante, a nosotros nos da un millón de trabajo más, pero es mucho más ordenada porque va a estar por semana. Entonces, por ejemplo, cuando dice semana 1, yo voy a ingresar los contenidos que vimos esta semana, o sea, hoy y el jueves, y ahí van a tener las grabaciones de las clases, ¿no es cierto?, en PPT, un foro por si quieren hacer algunas preguntas. Entonces va a ser mucho más expedito, ¿no es cierto?, el trabajo para ustedes y también para nosotros, ¿ya?, porque va a ser más ordenado. Listo, eso como introducción. Vamos a comenzar ya con Hola, lo que... profe, habla Felipe. ¿Qué Te hago una consulta. Sabe que nosotros ingresamos, pero nos mandaron el link para ingresar a la clase. ¿Será que usted nos va a agregar también a este grupo de Teams? Porque hay muchas personas que no estaban en este grupo, sino que mandaron la invitación. Por orden de las jefas de carrera y de la universidad, ingresé a todas las personas que han tomado la asignatura a través del sistema académico. Entonces, si no están, es porque no están en el sistema académico.
porque, ¿cómo se llama? Yo aprobé los ramos todo como corresponde y tomé Y las con asignaturas, la toma de las- pero justamente pues la hice la semana pasada, pero aún así aparecía sin ningún ramo tomado. Revísalo, porque yo ayer, por lo menos ayer hasta tarde, los últimos que estaban, todos los que estaban en el aula virtual, o sea, perdón, en el sistema académico, los ingresé al equipo. Ah, sí, porque yo aparezco que no estoy, entonces por eso y me Sí, causa entonces extrañeza. revísalo, porque a lo mejor no estás, porque si no están en el sistema académico no les puedo ingresar asistencia, no les puedo ingresar notas, no puedo hacer nada, no los puedo distribuir a un laboratorio. Entonces lo ideal es que estén, ¿no es cierto?, siempre en el sistema académico, que hayan tomado bien las asignaturas, y así yo los puedo ingresar al Teams, ¿ya? Ya, y en Que este tengan caso tendríamos que esperar problema, nomás que la jefa de carrera no solucione el manda problema. un mensaje, yo lo voy a volver a revisar, ¿ya? Por ejemplo, ahora te anoto y en un rato más reviso si estás en el sistema. Si estás en el sistema te incluyo. En eso no hay problema, si pueden ingresar, inclusive el aula virtual también tiene el link para este equipo, así que pueden entrar por el aula virtual, no hay problema. Pero, Claro, el tema es que vamos a quedar como sin registro, ¿no? ¿Por qué sin registro? porque como no estamos como todavía tomado la asignatura, Sí, el Teams es claro. solamente, claro, el Teams es solamente un método que vamos a utilizar para hacer las clases, pero todos los registros van a estar en el sistema académico. Entonces a mí me interesa que estén en el sistema académico y en el aula virtual. Ahora, si quiere entrar a la clase no hay problema, como le decía, porque si tiene aula virtual, en el aula virtual está el link del mismo equipo, así que no va a tener problemas para ingresar. Pero es bueno que estén, obviamente que estén en el sistema, porque si no, ningún profesor los va a tener como puestos. Yo los voy a ir, si a los que no los tengo, me avisan y los puedo revisar, a ver si ya los ingresaron. Y si no, para que hablen con la directora de la carrera y los ponga, porque es importante, ¿no es cierto?, que estén también en el sistema académico. Ya, gracias, profe. Ya, vamos a hacer la clase entonces. Sara, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Dígame. Es que ocurre que yo ya tengo activado mi correo según yo porque puedo entrar a Teams y fue como lo primero que te piden para cuando uno ingresa a la universidad. Entonces no me aparece ningún ramo en la plataforma del aula virtual. A mí, ¿Será, a mí también. ¿Sí? ¿No será les lo aparece mismo? todavía? Mire, Sí. espérenme un segundo. Voy a hacer algo primero antes de empezar la clase. Les voy a compartir mi pantalla para que vean ahora. A ver, el escritorio. Cuando ustedes entran al aula virtual, ¿no es cierto? Bueno, aquí está. Ya esta es como, entre comillas, el aula. Y ahí dice, activa tu correo electrónico. Se supone que si ustedes, ¿no es cierto?, les llegaron como los correos, de repente yo les mandaba las mismas evaluaciones, entonces tienen activado, ¿no es cierto?, el correo, pero igual entren acá y ábranlo, ya para que les quede como el registro. Después ustedes van a acceder. Y acá, antes nosotros lo que hacíamos era poner el nombre del usuario, ¿no es cierto? Y poníamos el nombre del usuario y de la contraseña. No hagan esto, sino que vayan abajo y dice identifíquese utilizando su cuenta en Office, ¿ya? Entonces aprieten este botón, porque si yo entro por acá arriba, miren, vamos a hacerlo. Lo que yo voy a encontrar es que no tengo ningún curso, miren. Tengo uno de circuito eléctrico, nada que ver, ese es de un diplomado que hice. El curso de diseños de instrumentos de evaluación que lo hice, y uno sale profesor, entonces no tengo nada. Pero si yo salgo, voy a salir. Entonces, si están ingresando igual como ingresaban el semestre pasado, lo más seguro es que no encuentren ningún ramo. Pero mira, yo ahora voy a acceder y voy a decirle que identifíquese usando su cuenta en Office, ¿ya? Yo ya había activado mi correo. Entonces, si yo le pongo Office, va a entrar inmediatamente a mi aula, pero va a entrar por el correo. Y miren mis cursos, ahí ya me aparecen, ¿no es cierto?, los ramos que tengo. Ven ahí, tengo mi anatomía, ¿ya?
Y entonces ahí están mis ramos. Por lo tanto, si entran al aula como lo estaban haciendo antes, ¿no es cierto?, sin usar esa pestañita abajo donde dice Office 365, 365, no les va a hacer nada, no van a encontrar ningún ramo ni ninguna cosa, pero si lo hacen, ¿no es cierto?, apretando esa pestaña, con el correo, ¿no es cierto?, ya activado, les va a aparecer inmediatamente ahora los cursos que corresponden. Así que esa es como, entre comillas, la diferencia del sistema, porque si entran, ¿no es cierto?, como lo hacen normalmente, lo más seguro es que no encuentren nada. ¿Ya? Así que eso... Y si tienen algún problema para entrar de esa forma, comuníquense con la universidad, como les digo, ahí la directora de carrera les va a dar los nombres de las 2 personas que están como entre comillas a cargo. Oye, a todo esto, uno es compañero de ustedes, que es el Arturo Sánchez. Él está en el día, ¿no es cierto?, haciéndose cargo de todos los problemas que hay en la plataforma, así que comuníquense también con él y él les puede ayudar, ¿no es cierto?, si tienen algún problema de acceso, ¿ya? Pero como les digo, lo ideal es que tengan muy bien, ¿no es cierto?, expedito el acceso al aula virtual, porque ahora va a ser como un requisito, entre comillas, fundamental, ya, para que lo tengan. Porque después Teams, claro, el semestre pasado, los que no podían entrar o tenían algún problema, estaba todo en Teams, entonces no era muy complicado porque uno entraba y podía acceder a las clases, a las presentaciones, al material, ¿no es cierto?, que nosotros le dejábamos. Pero ahora Teams va a empezar a borrar las cosas. Entonces, claro, estamos a 7 de septiembre, el 27 ya no va a estar esta clase, porque dura 20 días dentro de la plataforma. Entonces, si me pongo a estudiar, por ejemplo, para la prueba que va a ser en octubre, ya no voy a encontrar esto. Entonces, ¿dónde lo encuentro? En el aula virtual, ya para que allí lo vean. Listo, vamos a comenzar con la clase de hoy, ahora sí, ya. Como les indicaba, ahora lo que estamos viendo es anatomía desde el punto de vista topográfico, así que lo que vamos a revisar es una de las zonas topográficas, ¿no es cierto?, fundamentales, que es cabeza. Vamos a hacerlo en orden. ¿Ya? Siempre yo les he dicho que el orden es fundamental dentro del proceso cognitivo del aprendizaje. Por lo tanto, también, ¿no es cierto?, todas las clases están ordenadas de la misma forma para que así, ¿no es cierto?, no sea mucho más, entre comillas, ordenado y simple el proceso de aprender. Ya vamos a revisar la anatomía superficial en primera instancia, y después vamos a ir entrando, ¿no es cierto?, a lo que es la estructura anatómica. Entonces vamos a ver primero anatomía superficial, después vamos a ver el componente óseo, ¿no es cierto?, con toda su arquitectura. Ahora sí vamos a ver detalles de los huesos que no habíamos visto antes, vamos a ver reparos óseos, así que es mucha más materia. Después vamos a ver el componente articular, muscular, después, ¿no es cierto?, los sistemas, ¿ya? Y vamos a ver en el caso de cabeza, por ejemplo, sistema nervioso, y vamos a revisar varias cosas que no habíamos visto antes, por ejemplo, órganos de los sentidos. Ya nos vamos a estudiar los órganos de los sentidos ya con mayor detalle. Después de eso ya vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que es sistema endocrino, la parte o la porción del sistema respiratorio que corresponde a cabeza, del sistema vascular, del sistema, ¿no es cierto?, digestivo, y también del sistema, en este caso, linfático. Ya ese va a ser como el orden. En cabeza solo nos vamos a demorar 5 clases, ya, así que igual es como largo cada una de las zonas que vamos a ir revisando. Partamos entonces. Para cabeza, bueno, vamos a marcar lo que son los límites, ¿no es cierto?, de cabeza, que van a definir la estructura, ¿no es cierto?, de esta zona topográfica con mayor detalle. Allí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, nuestro punto o límite, en este caso superior, que es el vértex. El vértex es el punto más alto, en este caso, que tiene el cráneo y también la cabeza, ubicada, ¿no es cierto?, a nivel de los huesos parietales. Por anterior, ¿no es cierto?, nuestro límite también inferior va a ser el reborde, ¿no es cierto?, mandibular. Este va a marcar el límite. ¿Qué quiere decir? Que por debajo del reborde mandibular ya estamos hablando de la zona topográfica de cuello, y por sobre el reborde, ¿no es cierto?, vamos a estar ubicados en lo que es la zona de cabeza. En el caso de los límites laterales, bueno, también nuestro límite superior va a ser igualmente lo que es el vértex, y nuestro límite, ¿no es cierto?, de tipo inferior, que va a ser el reborde ya también mandibular. Ahora, acá el reborde mandibular, ¿no es cierto?, sufre un cambio, porque vamos a encontrar que va a estar una parte de la mandíbula denominada cuerpo y después lo que es la rama. Entonces hay que seguir también, ¿no es cierto?, las irregularidades que tiene este reborde mandibular para acceder a la zona. Por debajo del reborde también estamos hablando de cuello, y por encima, ¿no es cierto?, de la zona topográfica de cabeza en sí. Y como límites, ¿no es cierto?, de
vista posterior, también nuestro límite superior va a ser el vértex, y nuestro límite inferior, en este caso, va a estar dado por el reborde, ¿no es cierto?, occipital, que es el reborde, ¿no es cierto?, del hueso que ubica o que conforma la parte posterior del cráneo, ¿ya? Como les decía, por debajo de este reborde, cuello, por arriba, ¿no es cierto?, la zona específica de cabeza. ¿Cuáles van a ser nuestros puntos de referencia? Estamos viendo anatomía desde el punto de vista superficial. Nuestros puntos de referencia, ¿no es cierto?, para, en el caso de lo que es cabeza, van a estar dados principalmente, ¿no es cierto?, por estructuras óseas, ¿ya? O sea, en el fondo son los mismos componentes óseos los que van a marcar los puntos a través de los cuales nosotros vamos a considerar las estructuras, en este caso, de esta zona topográfica. En primera instancia, bueno, tenemos el vértex, ya el que anteriormente habíamos visto que marcaba el límite superior, que es el punto más alto, en este caso, del cráneo. Como les decía, está ubicado a nivel del hueso parietal. Nuestro segundo punto de referencia es la glabela. La glabela es una prominencia, ¿no es cierto?, existente en el hueso frontal, que está ubicada entre ambas cejas, ¿ya? Y es una prominencia porque uno la marca, ¿no es cierto?, y se siente, ¿ya?, esta protuberancia existente entre ambas cejas. Es mucho más marcada en el caso de los hombres, ¿ya? Y tiene, ¿no es cierto?, un menor desarrollo en el caso de las mujeres, pero existe igualmente. El tercer punto, ¿no es cierto?, de referencia es el nasion. Nasion es un punto que existe en la articulación entre lo que es el hueso frontal y los huesos, ¿no es cierto?, nasales. ¿Ya? En este caso no marca una prominencia, sino que, contrario a eso, ¿no es cierto?, es un hundimiento que existe justo por debajo de lo que es la glabela. El cuarto punto es el punto infraorbitario. El punto infraorbitario está dado por el agujero infraorbitario, ¿no es cierto?, ubicado a nivel del hueso maxilar, ¿ya? Es un punto donde sale, ¿no es cierto?, uno de los nervios de los pares craneales, ¿ya? Está ubicado justo por debajo de lo que es la cavidad orbitaria. Ahí lo tenemos. El quinto punto es el meato auditivo, en este caso externo, ¿no es cierto? Está ubicado a nivel del hueso temporal, ¿ya? Es doble, igual que el anterior, ¿no es cierto? Lo vamos a ver por derecho, ¿no es? En este caso, y por izquierdo. Y como dice ahí su nombre, ¿no es cierto?, es el lugar donde va a estar ubicado también parte de este órgano de los sentidos que es el oído. Y el último punto de referencia desde el punto de vista del cráneo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar lo que es el inion, o también llamada protuberancia occipital externa, que es la protuberancia más marcada, ¿no es cierto?, ubicada a nivel del hueso occipital y que está, ¿no es cierto?, desarrollada en la parte posterior del cráneo. De hecho, es posible, ¿no es cierto?, palparla, esta protuberancia occipital externa. Estos 6, ¿no es cierto?, son los que marcan los puntos de referencia. Si se dan cuenta, son principalmente óseos, pero, ¿no es cierto?, son tan prominentes que es posible, ¿no es cierto?, su palpación a nivel superficial. Y eso en cuanto a puntos de referencia. Vamos a hablar ahora de lo que son las líneas de referencia de la cabeza o del cráneo. Aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, bueno, primero lo que son las líneas de referencia desde el punto de vista antero-posterior. ¿Ya? En una vista anterior vamos a poder observar la línea medio-sagital, ¿no es cierto?, que va a estar ubicada también, ¿no es cierto?, a nivel de lo que es el plano sagital medio. Y es una línea, ¿no es cierto?, de tipo vertical que cruza, ¿ya?, justo la región central y que nos va a dividir, ¿no es cierto?, en una porción derecha e izquierda en forma, ¿no es cierto?, simétrica. O sea, cae justo por el centro de nuestra cabeza. Después tenemos dos líneas, ¿no es cierto?, de tipo horizontal. La primera es la línea interorbitaria o también llamada interpupilar, que es la línea, ¿no es cierto?, que nos va a cruzar justo y que pasa, o sea, que es de tipo horizontal y que pasa justo por entre las pupilas de ambos ojos. La tercera línea es la línea de tipo infraorbitaria, ya también es una línea de tipo horizontal
y su principal característica es que pasa por los agujeros infraorbitarios, que recuerden, era un punto de referencia, ubicados por debajo de ambas cavidades, ¿no es cierto?, orbitarias. Desde el punto de vista lateral, ¿ya? O sea, en una vista lateral, vamos a encontrar como líneas de referencia, en primera instancia, la línea auricular. La línea auricular es una línea de tipo vertical que pasa, ¿no es cierto?, exactamente por el meato auditivo externo, ¿ya? En este caso, cruza desde cefálico hacia caudal por el meato auditivo externo, justo por la región central, y nos va a dividir en una porción anterior y en una porción, en este caso posterior, no simétricas, ¿ya? Esta es la línea auricular. Recuerden, pasa por el meato auditivo externo. Y después tenemos dos líneas, ¿no es cierto? La primera, la línea básica orbitomeatal, ¿ya? Es una línea, en este caso, no horizontal ni tampoco vertical, sino que es una línea de tipo oblicua, que tiene como características que pasa, ¿no es cierto?, por la región lateral de la cavidad orbitaria y además, ¿no es cierto?, por el centro de lo que es el meato auditivo externo, ¿ya? Y allí, ¿no es cierto?, atraviesa y se determina lo que es esta línea. Y por último vamos a tener la línea básica antropológica, ¿no es cierto? Esta línea básica antropológica pasa por, esta sí es una línea de tipo horizontal, va a pasar por el orificio infraorbitario, o también llamado agujero infraorbitario, y por el borde superior del meato auditivo externo. Ya no pasa por el centro del meato, la que pasa por el centro del meato es la línea anterior. Acá, por el borde superior del meato auditivo externo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar la línea básica antropológica, ¿ya? Por lo tanto, si se dan cuenta, desde el punto de vista lateral, todas las líneas pasan, ¿no es cierto?, en alguna instancia por el meato auditivo externo, ¿ya? Esas van a ser nuestras líneas de referencia, como les indicaba, a nivel de lo que es cabeza. Si se dan cuenta, la mayoría tiene relación con los puntos, ¿no es cierto?, de referencia que vimos y que revisamos anteriormente, y nos van a permitir también ciertos cortes ya que son utilizados desde el punto de vista clínico, pero también son utilizados desde el punto de vista radiológico. ¿Ya? Cuando nos tomamos un escáner, una radiografía, siempre se marcan estas líneas y los puntos de referencia para tomar, en este caso, decisiones clínicas. Siguiendo con lo que es la anatomía, ¿no es cierto?, desde el punto de vista superficial, vamos a revisar nuevamente lo que son las zonas topográficas superficiales. Esto lo vimos el semestre pasado, así que más que nada, ¿no es cierto?, como les decía, es una revisión de la materia. Desde el punto de vista de las zonas topográficas, bueno, sabemos, ¿no es cierto?, cuáles son nuestros límites, que son los que vimos recién. En el caso de la vista anterior, el vértex y el reborde mandibular. Aquí vamos a encontrar dentro de las zonas, ¿no es cierto?, la zona parietal, en relación a lo que es el hueso parietal, la zona frontal también, en relación al hueso frontal, la zona temporal, ubicada a los lados, ¿no es cierto?, de la cabeza, la zona auricular, ya que tiene relación con el pabellón auditivo y toda la zona que la rodea, la región ciliar, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las cejas, la región orbicular, ¿no es cierto?, que recubre lo que es la cavidad orbitaria, la región nasal, ya en contacto obviamente con la nariz, la región cigomática, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el hueso cigomático también, ¿no es cierto?, llamada popularmente como los pómulos. Por debajo de la región cigomática vamos a encontrar lo que es la región geniana, ya que tiene que ver esencialmente con lo que son las mejillas. En el centro, ¿no es cierto?, y en relación con lo que son los labios, la región bucal. Y por debajo de la región bucal, ¿no es cierto?, la región de tipo mentoniana. Hacia los lados, ¿no es cierto?, vamos a encontrar ambas regiones maseterinas que tienen que ver esencialmente con la presencia del músculo massetero en la zona. Desde el punto de vista posterior, aquí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, bueno, de partida el límite superior va a estar dado también por el vértex y recordemos que el límite inferior está dado por lo que es el reborde
occipital. Perdón. Aquí, ¿no es cierto?, las zonas que vamos a ver tienen que ver más que nada con la relación de los huesos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, los nombres los toman de este componente óseo. Vamos a encontrar la región parietal, la región, ¿no es cierto?, temporal, la región auricular y la región, ¿no es cierto?, de tipo occipital. Y por último, para recordar, desde el punto de vista lateral, también nuestro límite superior era el vértex, el límite inferior es el reborde mandibular y, como les comentaba, el reborde dado, ¿no es cierto?, a nivel del cuerpo de la mandíbula, del ángulo y de la rama. Esos reparos los vamos a aprender en un ratito más. Aquí las zonas o regiones que teníamos era la región parietal, frontal, temporal, auricular, ¿no es cierto?, que es la que está ubicada a nivel del pabellón auditivo y de la zona, ¿no es cierto?, que la rodea. Por debajo y por detrás de la región auricular vamos a encontrar la zona o región mastoidea. Vamos a recordar que el mastoides, ¿no es cierto?, es un reparo óseo del hueso temporal, ya que es la saliente que existe justo por detrás y por debajo de la oreja. Y aquí, ¿no es cierto?, también vamos a ver lo que es la zona occipital. Ahora, si volvemos hacia el resto de las zonas que se ven por anterior y que también es posible verlas en esta imagen, aquí tenemos, ¿no es cierto?, la región ciliar, orbicular, nasal, cigomática, geniana, bucal, mentoniana y también, ¿no es cierto?, se ve claramente lo que es la región maseterina, como les decía, donde está ubicado el músculo masseter. Ya, eso desde el punto de vista de la anatomía superficial, varias cosas nuevas, ¿no es cierto?, que tienen que ver esencialmente con los puntos de referencia y las líneas de referencia, y otras que ya habíamos visto, ¿no es cierto?, el semestre anterior y que las estamos, ¿no es cierto?, revisando, que son esencialmente lo que son las zonas de tipo topográfica. Vamos a ver ahora lo que es la arquitectura, ¿no es cierto?, del cráneo, y aquí, ¿no es cierto?, lo que vamos a revisar esencialmente son los componentes óseos. Bueno, partiendo con lo que es la arquitectura del cráneo, el cráneo posee cavidades. ¿Ya? Si recordamos, ¿no es cierto?, el cráneo poseía 5 cavidades. La primera, llamada cavidad encefálica o craneal, ¿no es cierto?, que tiene o contiene dentro de su interior lo que es el sistema nervioso central encefálico. Ya desde allí, ¿no es cierto?, proviene su nombre, es una de las cavidades más grandes y herméticas. Después tenemos lo que es la cavidad orbitaria, ¿no es cierto?, el lugar donde va a estar ubicado, ¿no es cierto?, el globo ocular con todos sus anexos. Después tenemos lo que es la cavidad, ¿no es cierto?, nasal, ya, lugar también donde está ubicada ya la fosa nasal con todos sus anexos. La cavidad, ¿no es cierto?, de tipo bucal. Y por último, ¿no es cierto?, la cavidad auditiva, que dentro de todas las características, ¿no es cierto?, la principal es que está compuesta por un solo hueso y es la que contiene, ¿no es cierto?, los órganos relacionados con lo que es la audición. Vamos a ver un poquitito más en detalle lo que son cada una de estas cavidades. Partimos por la cavidad encefálica. En este caso, la cavidad encefálica, ¿no es cierto?, está compuesta por una calota, que diríamos es el techo de esta cavidad encefálica. La calota está conformada por 3 huesos, ¿no es cierto?, lo que es el hueso frontal, los huesos parietales y el hueso occipital. Y tenemos también, ¿no es cierto?, una base o piso de cráneo. ¿Ya? Esta base de cráneo es lo que queda, ¿no es cierto?, la porción en este caso inferior, y está compuesta por 3 pisos. Por un piso superior, formado por 3 huesos, el hueso frontal, ya que podemos observar allí. Tenemos, ¿no es cierto?, además el hueso etmoides y parte de lo que es el hueso esfenoides. Ya después vamos a hacer allí mucho más específico, pero es parte de lo que es el cuerpo y las alas menores del esfenoides. Después tenemos, ¿no es cierto?, un piso medio. Este piso medio va a estar conformado esencialmente, ¿no es cierto?, por 2 huesos, que es el hueso esfenoides y el hueso temporal. Y tenemos un piso inferior que también está formado por 2 huesos, por el hueso temporal,
ya ahí vemos que forma parte del piso medio y del piso inferior, ahí tenemos el hueso, ¿no es cierto?, temporal, y por el hueso occipital. Allí podemos ver, ¿no es cierto?, la diferencia de los pisos en escala, ya que es posible, ¿no es cierto?, de ser observada en esta vista que está hecha, ¿no es cierto?, en un plano de tipo sagital, ¿ya? Ahí podemos observar también lo que es el piso superior, ¿no es cierto?, formado por el hueso frontal, el hueso etmoides y parte del hueso esfenoides, el piso medio, ¿no es cierto?, que está conformado por el esfenoides y el temporal, y el piso inferior, ¿no es cierto?, que está formado por el temporal y el occipital. La siguiente cavidad es nuestra cavidad orbitaria. Sabíamos que teníamos una cavidad orbitaria, ahora vamos a ver qué huesos son los que componen, ¿no es cierto?, esta cavidad. La cavidad orbitaria está compuesta en su pared, ¿no es cierto?, de tipo superior, va a estar formada por el hueso frontal. En su pared, ¿no es cierto?, de tipo inferior va a estar conformada por el hueso maxilar y el hueso cigomático. Su pared lateral, ¿no es cierto?, está conformada por el hueso cigomático y por el hueso esfenoides. Y es importante. Y la pared medial, ¿no es cierto?, que va a estar conformada por el hueso etmoides y el hueso, ¿no es cierto?, en este caso, lacrimal. ¿Qué contiene la cavidad orbitaria? La cavidad orbitaria, como les indicaba anteriormente, contiene, ¿no es cierto?, lo que es el globo ocular y sus anexos. ¿Quiénes conforman o forman parte de los anexos? Los vamos a ver también en detalle en las siguientes clases. Esencialmente lo que son los músculos, ¿no es cierto? Son 6 músculos que mueven, en este caso, al ojo. Y también, ¿no es cierto?, los componentes del sistema de lubricación del ojo. Ya ahí vamos a tener lo que es la glándula, ¿no es cierto?, lacrimal, a través, y también todo lo que son los conductos. Son como un sistema, entre comillas, de protección. La siguiente cavidad, la cavidad nasal, ¿no es cierto? Aquí vamos a encontrar que esta cavidad nasal tiene una pared lateral. Esta pared lateral va a estar conformada por el hueso, ¿no es cierto?, etmoides, ¿ya? Específicamente, ¿qué parte del etmoides? El cornete superior y el cornete medio, ¿ya? Cornete superior y cornete medio que corresponden a las masas laterales del etmoides, ya son aquellas que forman parte de esta pared lateral de la cavidad nasal. Además, ¿no es cierto?, vamos a encontrar lo que es el cornete, en este caso, cornete inferior o cornete propiamente tal, y parte, ¿no es cierto?, de lo que es el hueso, en este caso maxilar, y el hueso, ¿no es cierto?, de tipo palatino. Después tenemos, ¿no es cierto?, una pared de tipo medial. Esta pared medial está conformada por 3 huesos también, y son los que forman esencialmente lo que es el tabique nasal. Y allí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, no tengo una imagen específica de los huesos, pero sí lo podemos, ¿no es cierto?, recordar que acá arriba está el hueso etmoides, el vómer, ¿no es cierto?, está ubicado en la región media, y por detrás y por posterior el hueso palatino. Por lo tanto, ¿no es cierto?, 3 huesos que forman esta pared medial. Y por último tenemos también lo que es la pared inferior de esta cavidad nasal. Y allí vamos a encontrar, ¿no es cierto?, 2 huesos, esencialmente lo que es el hueso maxilar y además, ¿no es cierto?, el hueso palatino en su lámina o porción horizontal, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, en el caso de la cavidad nasal tenemos, ¿no es cierto?, paredes laterales, pared medial y además, ¿no es cierto?, una pared de tipo inferior. Recordemos, ¿no es cierto?, que la cavidad nasal es la encargada, ¿no es cierto?, de mantener lo que son los componentes de las fosas nasales, ¿no es cierto?, relativos hacia el sistema respiratorio y además hacia el sistema nervioso, ¿no es cierto?, con la función olfativa. Siguiendo, ¿no es cierto?, vamos a encontrar lo que es la cavidad de tipo bucal. La cavidad bucal tiene una pared superior. Desde el punto de vista óseo, ¿no es cierto?, la pared superior está conformada por el hueso maxilar y la lámina horizontal del hueso palatino, ¿ya?
Desde el punto de vista ya no óseo, ya vamos a ver que esta pared superior está conformada por los paladares, ¿ya? Y vamos a encontrar un paladar duro que está ubicado en la región anterior, ¿ya? Y un paladar blando que está ubicado, ¿no es cierto?, en la región posterior. Todo esto cubierto, ¿no es cierto?, de una mucosa. Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que son las paredes, la pared en este caso inferior. La pared inferior no está conformada por un componente óseo, sino que está formada por un componente de tipo muscular, ya esencialmente, ¿no es cierto?, formada por el músculo milohioideo, si se recuerdan que es el que forma la base, ¿no es cierto?, de lo que es la boca. Después tenemos las paredes, ¿no es cierto?, de tipo lateral. Si lo vemos, ¿no es cierto?, desde el punto de vista óseo, va a estar conformado por parte del maxilar y parte, en este caso, de la mandíbula. Ya esencialmente, ¿no es cierto?, lo que son las apófisis alveolares que vamos a ver a continuación, que son las que sostienen las piezas dentales. De hecho, si mantenemos la cavidad bucal cerrada, las piezas dentales también forman parte de esta pared. Y si lo vemos desde el punto de vista del contenido, también las paredes laterales van a estar formadas por lo que son las mejillas, ¿ya? Allí en las mejillas, ¿no es cierto?, vamos a tener que existe un gran componente desde el punto de vista muscular y además, ¿no es cierto?, también mucoso. Y están las paredes, ¿no es cierto?, laterales. Tenemos, ¿no es cierto?, un límite anterior, si se recuerdan, rima, y un límite posterior, ¿no es cierto?, que es nuestro istmo de las fauces. ¿Qué contiene? Contiene, ¿no es cierto?, estructuras fundamentales para el proceso, ¿no es cierto?, digestivo, esencialmente, y además para el sistema nervioso desde el punto de vista gustatorio, ¿ya? Dentro de los contenidos de la cavidad bucal vamos a encontrar lo que son las piezas dentales, la lengua y las encías. Además también de las glándulas salivales, que son parte, ¿no es cierto?, de este sistema digestivo como glándulas anexas. Y por último, dentro de las mismas cavidades vamos a encontrar que existe lo que es la cavidad auditiva. La cavidad auditiva está conformada por un solo hueso, como les decía, está ubicada a nivel del hueso temporal. La diferencia es que es una cavidad bastante irregular, por lo tanto no tiene paredes. Ya no vamos a encontrar una pared superior, inferior, no. ¿Por qué? Porque es una cavidad irregular que se ajusta un poco al contenido que tiene, que el contenido, ¿no es cierto?, específicamente tiene relación con el órgano del sentido, que es el oído, ¿ya? Por lo tanto, se va a dividir esta misma cavidad en un oído, ¿no es cierto?, de tipo externo, donde va a estar ubicado el conducto auditivo externo y el tímpano. Va a estar ubicado, compuesto por un oído medio, ¿no es cierto?, que se ajusta esencialmente a la presencia de 3 huesecillos, ¿no es cierto?, que están ubicados en esta zona, el martillo, el yunque y el estribo, y también por un oído interno que es la más irregular, ¿no es cierto?, donde van a estar ubicados los órganos que componen el oído interno, ¿no es cierto?, que son la cóclea, el vestíbulo y los conductos o canales semicirculares. Lo vamos a ver eso después en detalle. Ya, revisamos entonces lo que son las cavidades. Vamos a seguir, ¿no es cierto?, con lo que es la arquitectura del cráneo. Vamos a revisar ahora lo que corresponde a las fontanelas. Si se recuerdan, ¿no es cierto?, las fontanelas son estos espacios que van a estar ubicados a nivel del cráneo antes del proceso, ¿no es cierto?, de osificación completa que termina aproximadamente a los 2 años de edad. ¿Ya? Antes del proceso de osificación, como les decía, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, algunas aberturas, ¿ya?, o llamadas fontanelas o popularmente molleras a nivel del cráneo. ¿Cuáles son? La primera, ¿no es cierto?, la fontanela bregmática o también llamada fontanela anterior. Esta fontanela está entre, ¿no es cierto?, los huesos parietales y el hueso frontal. Después tenemos la fontanela lamboidea o posterior, que va a estar ubicada entre los huesos parietales y el hueso occipital. Y dos, ¿no es cierto?, fontanelas que se pueden observar a nivel de la vista lateral, ¿ya? Por lo tanto, tenemos derechas e izquierdas, son dobles. La fontanela pterigo o esfenoidal, ¿ya?, que va a estar ubicada entre los huesos parietal, frontal
cigomático, esfenoides y temporal, ¿ya? Es una de las que tiene, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de huesos, en este caso, que son los que terminan de osificarse y finalmente cierran la fontanela. Y por último, y hacia posterior, ¿no es cierto?, en esta vista lateral, vamos a encontrar a la fontanela asterigo, también llamada mastoidea, que la vamos a encontrar entre el hueso occipital, parietal y temporal. En orden, si recordamos, ¿no es cierto?, lo que veíamos el semestre pasado, la primera en cerrarse es la fontanela asterigo, que es la más pequeña, después la pterigo, desde allí, ¿no es cierto?, la lamboidea, y la última, ¿no es cierto?, en generar el proceso de cierre, que es la fontanela brecmática. Ahora, pasado, ¿no es cierto?, este proceso de osificación, ¿ya?, lo que vamos a encontrar son líneas, ¿no es cierto?, que marcan ya la osificación completa, en este caso del cráneo, y lugares donde estuvieron ubicadas, de cierta forma, estas suturas. Vamos a encontrar en primera instancia, ¿no es cierto?, nuestra sutura coronal. Ya, la sutura coronal está ubicada entre el hueso frontal y los huesos, ¿no es cierto?, de tipo parietales. Después vamos a encontrar lo que es la sutura sagital, o también llamada sutura interparietal, ¿no es cierto?, que marca esencialmente lo que es la unión de los huesos parietales derecho e izquierdo. Seguido, ¿no es cierto?, por lo que es la sutura lamboidea. La sutura lamboidea está ubicada hacia posterior, ¿no es cierto?, y es la que marca la unión entre ambos huesos parietales con el hueso occipital. Hacia anterior, si nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, el frontal es un solo hueso, pero en primera instancia, ¿no es cierto?, tiende a estar separado, no completamente en dos, pero sí parte, esencialmente lo que es la parte superior, está separada. Entonces el cierre, ¿no es cierto?, definitivo de este hueso para conformarlo, ¿no es cierto?, en una estructura única, también la mayoría de las veces está marcado, y con el tiempo esta sutura se va perdiendo, ¿ya? O sea, es posible observarla esencialmente en los niños, en los pequeños, específicamente después del cierre de la fontanela brecmática, ¿ya? Y esa sutura, ¿no es cierto?, ubicada a nivel del hueso frontal, se denomina sutura metópica. En el caso de los adultos, esta sutura ya se pierde, en este caso, la mayoría de las veces. Y desde el punto de vista lateral vamos a encontrar una sutura, ¿no es cierto?, que va a rodear específicamente lo que es el hueso temporal, pero también parte de los huesos vecinos, ¿no es cierto?, que es el hueso esfenoides, ¿ya? Y esta sutura se denomina sutura de tipo escamosa. ¿Ya? Lugares donde estaban ubicadas esencialmente, ¿no es cierto?, lo que es la fontanela pterigo, y además la fontanela, ¿no es cierto?, de tipo asterigo. ¿Ya? Y finalmente, para terminar, lo que es la arquitectura, ¿no es cierto?, del mismo cráneo, vamos a recordar, ¿no es cierto?, que habían ciertos huesos, ¿no es cierto?, de tipo neumáticos. Los huesos neumáticos son aquellos huesos que contienen, ¿no es cierto?, cavidades en su interior. Y estas cavidades, ¿no es cierto?, en algunos de ellos desembocaban directamente hacia lo que son las fosas nasales, ¿no es cierto?, formando verdaderos senos llamados senos paranasales, ¿no es cierto?, por su desembocadura. ¿Qué huesos son estos los que tienen senos paranasales? Son el frontal, el maxilar, el etmoides y el esfenoides. Por lo tanto, vamos a encontrar al seno frontal, ¿no es cierto?, que son dos y que están ubicados en la región anterior e inferior del hueso frontal. Después vamos a encontrar los senos maxilares, que también son dos, ¿no es cierto?, y que están ubicados, ¿no es cierto?, en las regiones anteriores del hueso maxilar. Y después tenemos dos internos que tienen un menor tamaño, el seno esfenoidal, ¿no es cierto?, ubicado por debajo de la silla turca, lo vamos a ver después, y el seno, ¿no es cierto?, etmoidal, que es el seno más pequeño. De hecho, no desemboca directamente en un orificio, en un conducto, sino que lo hace a través de conductillos pequeños,
ya sobre las fosas nasales. Por lo tanto, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, finalmente 6 senos, ¿no es cierto?, paranasales, 2 del frontal, 2 del maxilar, 1 del etmoides y 1 del esfenoides. Ya recuerden que son huesos, ¿no es cierto?, de tipo neumáticos. Ya, vamos a ver entonces ahora lo que es la osteología del cráneo, y ya no va a ser un poquitito tan simple como lo revisamos el semestre anterior, sino que lo que vamos a ver son reparos óseos de los diferentes huesos, en este caso del cráneo. No los vamos a ver todos, ya, eso ya es más que nada de especialidad, los kines, los médicos se los aprenden, pero sí vamos a ver algunos que son fundamentales y que van a tener de cierta forma alguna implicación desde el punto de vista clínico. Ya vamos a partir con el frontal. ¿Ya? El hueso frontal es un hueso único. Lo que está entre paréntesis es el número, en este caso, de los huesos que están ubicados. Por eso dice 1, frontal en este caso es un hueso único, es el que está ubicado, ¿no es cierto?, en la región anterior y superior del cráneo, en este caso con una coloración azul. Estas son imágenes de Netter, así que las pueden acceder a ellas en el mismo libro. Aquí vamos a encontrar, dentro de los reparos óseos fundamentales, bueno, la glabela. Recuerden que la glabela es un punto de referencia, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a ser importante. La glabela es una protuberancia que está ubicada, ¿no es cierto?, entre ambas cejas, en este caso, desde el punto de vista óseo, entre los arcos superciliares, y como les decía, es mucho más protuberante en hombres que en mujeres. Después vamos a encontrar lo que son los arcos superciliares. Los arcos superciliares también son protuberancias, ¿no es cierto?, que están ubicadas por encima de la cavidad orbitaria y que son prominentes, ¿ya? Lugares donde, si nos vamos a la morfología superficial, vamos a encontrar ubicadas las cejas. Además, ¿no es cierto?, en esta zona también vamos a encontrar los que son los agujeros supraorbitarios. ¿Ya? Es un agujero que está ubicado justo en el centro y por encima de la cavidad orbitaria. Es el lugar donde sale, ¿no es cierto?, una de las ramas del nervio trigémino, que lo vamos a ver después. Entonces allí, ¿no es cierto?, se hace la exteriorización de la rama, en este caso orbitaria, del nervio, en este caso trigémino, que es el que le va a dar la sensibilidad a la parte superior del cráneo, de la cara. Después vamos a tener lo que son las eminencias frontales. Las eminencias son protuberancias. Algunas personas las tienen bien marcadas, es como la frente, así le salen 2 protuberancias. La mayoría de las veces, ¿no es cierto?, si uno no las palpa, no es posible, en este caso, determinarla, pero si uno hace la palpación, ¿no es cierto?, ahí va a encontrar específicamente estas eminencias. Y finalmente, ¿no es cierto?, vamos a encontrar una cara, denominada cara orbitaria, que en el fondo es la cara que forma parte de la cavidad orbitaria de este mismo hueso, que es el hueso frontal. En esta vista, una vista anterior, también va a ser posible observar, ¿no es cierto?, a los huesos parietales. Aquí no vamos a ver detalles de reparos, sí los vamos a ver en otras imágenes. A los huesos temporales también, que se ven en menor cantidad, por lo tanto los reparos los vamos a ver en otras vistas. Aquí también es posible, ¿no es cierto?, identificar lo que es el esfenoides. Recuerden que el esfenoides forma parte de la pared lateral de la cavidad orbitaria. Por lo tanto, aquí vamos a poder observar 2 partes de ellas. Me faltó la... Ahí sí, perdón. Me tuve que avanzar porque me había faltado la flechita. La primera, que es, ¿no es cierto?, esa porción mucho más pequeña que está al lado de un orificio grande, que es la hendidura esfenoidal. Ya esa porción corresponde a lo que es el ala menor, y la porción, ¿no es cierto?, mayor, que corresponde a lo que es el ala mayor. El ala mayor en esta vista también es posible observarlo por lateral, ¿ya? Entonces vamos a ver del esfenoides lo que es el ala, ¿no es cierto?, menor, que está ubicado en esta zona, y el ala, ¿no es cierto?, de tipo mayor. En el caso del etmoides, el etmoides es posible de observar. Estamos viendo solamente huesos de cráneo, después vamos a verlo de cara. En el caso del etmoides, en el etmoides es posible observar en lo que es la cavidad orbitaria y además en lo que es la cavidad nasal. Recuerden que el etmoides es un hueso interno, ¿ya?, del cráneo. Y ahí también es un hueso único.
Aquí lo que vamos a poder observar, en la cavidad orbitaria se ve la lámina orbitaria en sí, ¿ya? Que es esta que podemos ver allí con un color más plomizo. Y en el caso de la cavidad nasal vamos a encontrar la lámina perpendicular, que es aquella que forma el tabique nasal, y además vamos a poder ver aquí también lo que es el cornete medio. El cornete superior en esta vista no lo vamos a poder observar porque está ubicado por detrás y por encima, entonces, ¿no es cierto? Hay que abrir la cavidad, en este caso nasal, para poder observar lo que es el cornete superior. Así que solamente podemos ver lo que corresponde al cornete medio y además, ¿no es cierto?, como les indicaba, a esta lámina perpendicular. Otra vista, ¿no es cierto?, de lo que corresponde específicamente a lo que es el cráneo. Aquí vamos a poder observar al hueso frontal. Desde el punto de vista del frontal, bueno, en esta vista se alcanza a visualizar lo que son las eminencias, ¿no es cierto?, de tipos frontales. Ya estas eminencias que son mucho más marcadas. Bueno, aquí también se ve, no está escrito, pero sí se ve lo que es la sutura coronal, ¿no es cierto?, que marca el límite entre el hueso frontal y los huesos parietales. En el caso del hueso parietal, bueno, aquí también se puede observar lo que es la sutura sagital o también sutura interparietal. Y dentro de los reparos óseos que se pueden ver, vamos a encontrar las eminencias parietales, que esas sí son mucho más marcadas. Si ustedes se tocan, ¿no es cierto?, en la parte superior del cráneo, hacia los lados van a ver que hay dos eminencias, ¿ya? De hecho, hay personas que las tienen mucho más marcadas, otras menos, pero siempre van a existir dichas eminencias. Y además también en la porción superior es posible, ¿no es cierto?, de ser observados los agujeros, ¿no es cierto?, parietales, que son dos, derecho e izquierdo, y es un lugar a través del cual, ¿no es cierto?, también emerge un nervio que le va a dar la sensibilidad a la zona. El tercer hueso que es posible de observar, ¿no es cierto?, en esta vista superior, es el hueso, ¿no es cierto?, occipital, y entre el parietal y los occipitales, ahí se ve, ¿no es cierto?, la sutura lamboidea o sutura, ¿no es cierto?, de tipo occipital. Vamos a ir a otra vista. Este es un corte, recuerden, en el plano sagital, realizado justo en la región media, porque es posible de observar, ¿no es cierto?, el tabique nasal. Aquí, ¿qué reparos óseos vamos a encontrar? Solamente de los huesos de cráneo. En el caso de los huesos de cráneo vamos a encontrar en el frontal, bueno, es posible observar, ¿no es cierto?, el seno frontal. Recuerden que es un hueso neumático, por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos un seno que va a drenar directamente hacia la fosa nasal. Y también es posible ver lo que son las improntas. Las improntas son surcos, ¿no es cierto?, de los vasos sanguíneos que quedan marcados a nivel del hueso. Entonces vamos a ver que la mayoría de los huesos en la cara interna es posible de observar, ¿no es cierto?, estas improntas o surcos de los vasos de tipo meningios. En el caso del hueso parietal también es posible, ¿no es cierto?, ubicar todo lo que son las improntas o surcos de los vasos meningios. En el caso del hueso temporal vamos a poder observar aquí. Bueno, aquí se ve la porción, ¿no es cierto?, escamosa, que es un poco la que está ubicada en relación a la sutura escamosa que está por fuera y también por dentro, pero, ¿no es cierto?, que forma como una pared hacia el cráneo. Y también tenemos una porción de tipo petrosa, que es donde van a estar ubicados, ¿no es cierto?, esencialmente lo que es el oído. Y que lo vamos a ver en otra vista, es mucho más rugosa. ¿Ya? Y aquí también es posible observar lo que es el agujero auditivo, pero el agujero auditivo interno. Ya habíamos visto el externo, de hecho marcaba un punto de referencia a nivel del cráneo. Acá lo que estamos observando es el agujero auditivo, ¿no es cierto?, de tipo interno, ya que es por donde entra el nervio que va a ir específicamente hacia el oído. Por aquí también pasa el nervio facial. Y en el caso del esfenoides, bueno, aquí es posible ver la mayoría de los reparos, ¿no es cierto?, o varios de los reparos del hueso esfenoides. Aquí vamos a ver que el esfenoides tiene un ala mayor, ya es posible de ver también lo que es el ala menor. Ese que se ve allí, me voy a devolver, es el agujero óptico, que es el agujero a través del cual pasa el nervio óptico que va al ojo y que nos permite la visión. Se ve también, ¿no es cierto?, lo que es el cuerpo, ¿no es cierto? Todo esto es cuerpo del esfenoides.
La silla turca, que es el lugar donde está ubicada la glándula hipófisis. El seno, ¿no es cierto?, del esfenoides, que está ubicado allí en la región central. Y por último, y hacia abajo, ¿no es cierto?, se ven lo que son las apófisis pterigoides. En la misma vista, ¿no es cierto?, también podemos observar algunos reparos que corresponden al hueso etmoides. Aquí vamos a poder ver la crista galli, o cresta de gallo, ya, crista galli en el fondo en latín, cresta de gallo en nuestro español latino, porque es una verdadera cresta que es saliente, ¿no es cierto?, hacia la porción superior. Aquí también se ve parte de lo que es la lámina cribosa. Hay otras imágenes donde se ve mejor, pero se llama lámina cribosa porque es una lámina de tipo horizontal que tiene muchos hoyitos, ya, muchos orificios a través de los cuales van a pasar los filetes del nervio olfatorio. Por eso, ¿no es cierto?, cribosa. Y además se ve la lámina perpendicular, que sabemos que forma parte de lo que es el tabique nasal. ¿Ya? Y por último, en esta vista, el hueso occipital ya estaría formado por lo que es la protuberancia occipital externa, o también llamado inion. Recuerden que es un punto de referencia del cráneo. Tiene dos fosas, una fosa, ¿no es cierto?, de tipo cerebral, que es donde está ubicado el cerebro, y por debajo una fosa más pequeña, que es la fosa de tipo cerebelosa. Aquí se ve también el agujero yugular, que es el lugar a través del cual emergen tres pares craneales, que es el noveno par, nervio glosofaringio, el décimo par, nervio vago, y el onceavo par, el nervio espinal. Está también el agujero del hipogloso, ¿no es cierto?, que es un agujero único a través del cual emerge el nervio hipogloso, el deseado par craneal. Una porción basilar. Se llama porción basilar porque aquí está apoyada la arteria basilar. ¿Se acuerdan? Que formaba parte de lo que es el polígono de Willis. Y por último, un agujero grande en la parte inferior, que es el agujero magno, lugar a través del cual, ¿no es cierto?, pasa lo que es la médula espinal. O sea, el límite donde termina el bulbo raquídeo y comienza lo que es la médula espinal. Vamos a ver ahora otra imagen que corresponde esencialmente a lo que es la base del cráneo. Aquí vamos a poder observar, en el caso del frontal, en el frontal se ve la cresta frontal. Fíjense allí que hay, ¿no es cierto?, un crecimiento que sigue un poco a lo que es la cresta galli. Y se ve también el agujero ciego, que es un agujero bastante pequeño que marca, ¿no es cierto?, el límite entre el frontal y el etmoides. En el caso, bueno, también podemos ver lo que es el hueso parietal. Fíjense que ahí se ven nuevamente lo que son las improntas, ya, o surcos de los vasos meningios. En el caso del temporal se ve nuevamente lo que es la porción escamosa y también parte de lo que es la porción petrosa. Aquí es posible ver también el agujero auditivo interno. No se los puse nuevamente porque lo habíamos visto en la imagen anterior, pero ahí también es posible ver el agujero auditivo interno. En el caso del esfenoides, esta imagen es, ¿no es cierto?, clara también para algunos reparos. Vamos a ver lo que son las alas menores. Fíjense esa. Recuerden que tiene forma de murciélago, así que tiene dos tipos de alas. Las menores son las más pequeñas, las que forman parte del piso superior de la cavidad encefálica. Después tenemos las alas mayores, que son todas estas, más grandes, ¿no es cierto?, que forman parte del piso medio de la cavidad encefálica. Por anterior, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que es el yugo, el cuerpo, que es todo esto, del esfenoides, la silla turca, lugar, ¿no es cierto?, donde está ubicada la glándula hipófisis, y por detrás, ¿no es cierto?, lo que es el clivus. En el fondo el clivus es la bajada, y está formada por el hueso esfenoides y además el occipital, ya por la porción, en este caso, basilar del occipital. Aquí también es posible de ver tres agujeros que son, bueno, en realidad se ven casi todos los agujeros de esta zona. Allí se ve el agujero óptico, que es el lugar por donde pasa el nervio óptico, segundo par craneal. Después allí se ve uno largo, que se podía ver en la cavidad también orbitaria, que es la fisura orbitaria o hendidura esfenoidal. Y por este lugar pasan cuatro nervios. Pasa, ¿no es cierto?, el tercer par, nervio oculomotor, el cuarto par, nervio troclear,
una parte del quinto par, que es el nervio trigémino, específicamente la rama oftálmica, y pasa al sexto par o nervio abducen. Después tenemos ahí abajo el agujero redondo, que por allí pasa otra porción del nervio trigémino, específicamente, ¿no es cierto?, la porción maxilar, y tenemos el agujero oval, que es el lugar por donde pasa, ¿no es cierto?, otra rama del nervio trigémino, por eso se llama trigémino, porque se divide en tres ramas, que es la rama mandibular. Entonces el trigémino pasa su porción oftálmica, ¿no es cierto?, por el agujero hendidura esfenoidal, la porción maxilar por el agujero redondo y la porción mandibular por el agujero oval. ¿Ya? Ese que se ve allí es el agujero yugular, por donde pasa, ¿no es cierto?, la vena yugular. Ahí está también el agujero carotidio, que es por donde pasa la arteria carótida, y otro agujero allí chiquitito que es el agujero espinal. Ahí se veía también, como les decía, el agujero, el conducto auditivo, ¿no es cierto?, interno. Vamos a ver los huesos, en este caso, que nos faltan de esta vista, que es de base de cráneo, el etmoides, ¿no es cierto?, y ahí tenemos lo que es la crista Galli, y la lámina cribosa, que se ve mucho mejor acá. Fíjense ahí cómo se ven los orificios que tiene, que van a permitir la bajada del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Y en el caso del occipital, bueno, ahí se puede ver, ¿no es cierto?, este clivus que está formado por ambos huesos, por el esfenoides y el occipital. La porción basilar, ¿no es cierto?, un poquitito más abajo, que es por donde está apoyada la arteria basilar, que forma parte del polígono de Willis. Aquí se ve la protuberancia occipital, pero interna. La externa es la llamada inion. Ya, la interna también, ¿no es cierto?, por dentro tiene otra protuberancia. La cresta, ¿no es cierto?, todo esto cresta occipital, y solamente la parte central, que es la más protuberante, es la protuberancia occipital interna. Vamos a poder ver acá también el agujero magno, lugar por donde sale la médula espinal. Y aquí también es posible observar el agujero yugular, ¿no es cierto?, lugar por donde sale el par craneal 9, 10 y 11, y el agujero del hipogloso, que es el lugar por donde sale el 12º par. De hecho, si nos vamos a lo netamente práctico, acá vamos a poder ver toda la salida de los pares craneales. Aquí en la lámina cribosa sale el primer par craneal, nervio olfatorio. En el agujero óptico aparece o sale el segundo par craneal, que es el nervio, ¿no es cierto?, óptico. En la hendidura esfenoidal sale el tercero, el cuarto, la rama oftálmica del quinto y el sexto par craneal. En el agujero redondo sale la rama maxilar del quinto par. En el agujero oval sale la rama mandibular del quinto par. El 6 ya lo habíamos visto acá arriba. En el agujero auditivo interno ingresa el 7 y el 8, nervio facial y nervio vestibulococlear. En el agujero yugular, ¿no es cierto?, salen el 9, el 10 y el 11, y en el agujero del hipogloso el 12. ¿Ya? O sea, todos los pares craneales salen y pasan por ahí. Les voy a subir como material anexo al aula virtual una imagen, ¿no es cierto?, de la salida de los pares craneales también. Bueno, y en esta vista, que es una vista lateral, tenemos al hueso frontal, el hueso parietal. En el caso del hueso temporal se ve la porción escamosa, aquí se ve mucho más clara todo esto. La apófisis, ¿no es cierto?, cigomática, que es la que va hacia el cigomático y que forma el arco cigomático. Se ve el conducto auditivo, ¿no es cierto?, externo, punto de referencia. La apófisis mastoides, ya que siempre le hemos conversado que es donde está ubicada la zona mastoidea. Y además, ¿no es cierto?, por detrás se ve una apófisis mucho más delgada y filosa, que corresponde a la apófisis estiloides. ¿Ya? Y ahí se ve, ¿no es cierto?, lo que es el ala mayor del esfenoides. En el caso del occipital se marca claramente, ¿no es cierto?, el inion o protuberancia occipital externa. Fíjense ahí. Es bastante protuberante y saliente. Todo eso, ¿no es cierto?, que estamos viendo, marca, ¿no es cierto?, lo que es la fosa temporal. ¿Ya? ¿Por qué entonces fosa temporal si no es solamente el hueso temporal? Es porque es donde está ubicado el músculo temporal, ¿ya? E incluye mucho más huesos que el temporal. Estamos hablando del temporal, del parietal, del frontal y del esfenoides. Ya voy a terminar ya.
en la última vista del cráneo. En la vista, en este caso inferior, acá vamos a poder ver del temporal lo que es la apófisis cigomática. El tubérculo articular, muy importante porque aquí está la articulación, ¿no es cierto?, que forma parte de lo que es el cráneo. La cavidad, ¿no es cierto?, glenoidea, que también ahí va inserto el cóndilo de la mandíbula. Aquí vamos a poder ver el agujero rasgado, en cierto lugar por donde pasa la vena yugular. El conducto, ¿no es cierto?, de tipo carotidio, que es por donde pasa la arteria carótida. El agujero estilomastoideo, se llama estilomastoideo porque está entre la apófisis estiloides y la mastoides, y es el lugar donde sale el nervio facial. Muy importante porque recuerden que el nervio facial es el que le da la movilidad a la cara, a todo lo que son los músculos de la expresión facial. Bueno, ahí es posible de ver el parietal. En el caso del esfenoide se ven las apófisis pterigoides, que son como las patitas, en este caso del murciélago. Ahí se ve el ala mayor, el agujero oval y el agujero, ¿no es cierto?, espinal. Y en el caso del occipital, ¿no es cierto?, que es este último hueso, se puede observar el tubérculo faríngeo, ¿no es cierto?, que está ubicado en esa zona, los cóndilos del occipital, súper importante porque son los que articulan con el atlas, el agujero magno, que es el lugar donde sale, ¿no es cierto?, la médula espinal, viendo relaciones. Y aquí se ven las dos líneas nucales, una línea nucal inferior y una línea nucal superior. Estas líneas son bien importantes porque allí están insertos varios músculos, ya que están ubicados en la región posterior del cuello. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el esfenoides en todo su esplendor. Se ven las alas menores, las alas mayores, el cuerpo y las apófisis pterigoides. Y ahí es posible ver el agujero yugular o la fosa orbitaria superior, que es donde pasan 4 nervios. Tercero, una parte del quinto, el cuarto y el sexto. Y por último, el etmoides. Ya que ahí tenemos la cresta Galli, ¿no es cierto? Esta cresta que está arriba. La lámina, en este caso, cribosa. La lámina perpendicular y lo que son las masas laterales. ¿Listo? Eso vamos a revisar el día de hoy. Si se dan cuenta, vamos a ver todo lo que habíamos visto anteriormente, pero con mayor detalle. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es fundamental que si tienen que repasar anatomía 1, lo hagan para que así, ¿no es cierto?, todo lo que vamos a ir aprendiendo de lo nuevo, lo podamos integrar mejor. El día jueves vamos a terminar de ver, ¿no es cierto?, la parte ósea. Nos falta ver el macizo facial, pero ahí hay muchos menos reparos. Vamos a ver lo que es la parte o la porción articular, y además también vamos a revisar la parte del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Preguntas? Con respecto a lo que vimos hoy. ¿No? Ya. Recuerden que en este caso las grabaciones de las clases van a estar en el aula virtual. ¿Ya? Así que cualquier cosa yo les voy a subir la clase, ¿no es cierto? Y además Perdón, que estoy sacándole una foto ahí a la asistencia. Les voy a subir, como les decía, la clase, el PPT que revisamos hoy, y además, ¿no es cierto?, la grabación para que puedan tenerla ahí de anexo. Y aquellas personas que no estén en el grupo, ¿no es cierto?, me avisan para yo revisarlas en el sistema académico y también responderles si ya están en el sistema académico o si no están, para que hablen ahí con su jefe de carrera. Cuídense harto, nos vemos el próximo jueves. Que estén bien.